Hola amigos, tal y como os prometí en mi anterior vídeo, hoy vamos a desmontar la puerta del horno Balay, que como todos sabéis pertenece al grupo BSH y este mismo esquema de desmontaje nos va a servir para hacerlo tanto en los hornos de Bosch como en los de Siemens. Entonces, no vamos a repetir el proceso completo de desmontaje porque ya tenemos en el canal un vídeo donde enseño de forma muy clara y concisa de cómo desmontar la puerta y a su misma vez desmontar los cristales. Pero hoy lo que haremos es llegar hasta el fondo de la cuestión. ¿Cómo desmontar el último cristal del horno? Que parece ser que es un poco complejo para todos vosotros. Muchas son las preguntas que me habéis enviado respecto a este cristal. Y hoy iremos directamente al desmontaje, sin pasar por la extracción de la puerta. Nos saltaremos algunos pasos para llegar al kit de la cuestión, que es lo que nos interesa, ¿no? Cambiar el cristal, el último cristal del horno. Vamos entonces a meternos con el tema y vamos a ver cómo se desmonta este cristal. Manos a la obra. Bueno, aquí tenemos la puerta. Ya hemos quitado, como antes os he dicho, la puerta del horno. También hemos quitado lo que sería la puerta exterior, solo nos queda la puerta interior, que es esta de aquí. Y tenemos este bloque donde se albergan los cristales interiores del horno. Primero vamos a quitar las grapas, un poquito para acá. Vamos a quitar el vidrio. Acordaros siempre el tema de las marcas, muy importante. Podéis haceros alguna marquita también en lo que es el marco metálico para saber de que el cristal tiene que ir ahí. Una vez hemos retirado este cristal, vamos a quitar estos tornillos que tenemos aquí. Hoy nos hemos puesto guantes para trabajar. Ya sabéis que yo intento predicar con el ejemplo. Me los pongo porque hay muchas aristas, es un marco metálico que no está pulido y por lo tanto podemos cortarnos, ¿no? Ahora vamos a retirar el marco metálico y nos encontramos con el kit de la cuestión. Este es el cristal problemático, ¿no? Por norma general podemos acceder a él sin tener que desmontar nada. O sea, tenemos el marco metálico que está encima, lo podemos limpiar perfectamente sin desmontar, pero ¿qué ocurre el día que se nos estropea este cristal o se nos rompe, ¿no? No vemos tornillería por ningún lado, pero sí en cambio nos fijamos, encontramos unos resortes tanto en el marco superior como en el marco inferior. Para poder extraer el cristal es necesario retirar este marco, ¿vale? ¿Cómo podemos retirar este marco? Bueno, entonces si nos fijamos en el lado izquierdo y en el derecho hay unas pequeñas grapas, ¿vale? Y el tema es levantarlas para poder extraer el marco superior hacia afuera. Vamos a ver cómo se realiza eso. Para hacer la extracción del marco superior o el inferior, en principio podéis actuar en cualquiera de estos dos marcos, tanto arriba como abajo. Es importante que esto se haga en esta posición porque estos mismos marcos sustentan el cristal interior. Entonces, poner siempre a la hora de hacer este trabajo el cristal tal y como lo tengo yo, poner alguna manta o algún tipo de soporte que no estropee el cristal ni nos lo raye. Y lo que vamos a hacer es quitar el marco superior. Estas grapas que hay aquí las vamos a levantar con mucho cuidado y vamos también a levantar la del lado izquierdo con mucha precaución, con un destornillador bastante ancho. Ahora ya tenemos levantadas las dos patillas del marco superior. Vamos a liberar también los anclajes o las patillas del marco inferior con el mismo procedimiento, levantándolo. Vamos también a realizar la liberación de la otra patilla del lado izquierdo. Vamos a proceder a la extracción del marco y vamos a empujar el marco justo para abajo y este de aquí exactamente igual. Entonces, lo que os decía es que el cristal interior se sustenta gracias a este marco y a este de aquí. Ahora en estos momentos ya tendríamos liberado el marco de la parte de arriba y ahora vamos a proceder a sacar el marco inferior, que es este de aquí, utilizando el mismo sistema, empujando hacia abajo y ya tenemos liberado el marco de la parte de abajo. Ahora tan solo tenemos que retirar los marcos laterales y ya tenemos
lo que sería el cristal suelto listo para ser sustituido. Para empezar otra vez de nuevo el montaje del cristal nuevo, pues bueno, empezaremos a colocar los perfiles. Este marco tiene que estar justo a nivel del cristal y colocaremos también el otro marco del lado izquierdo. Ya tenemos encarado lo que sería el cristal con los dos marcos laterales y ahora vamos a proceder a poner tanto el marco superior como el marco inferior. Antes de colocar el perfil, acordaros de que hemos levantado estas patillas y lógicamente para volver a colocar los perfiles vamos a tener que retornarla a su posición original, ¿no? Entonces esto podéis hacerlo perfectamente pues con unos alicates del mismo tipo que tengo yo aquí. Se trata de revertir otra vez y ponerlas en su posición original. Vamos a ver en detalle cómo se coloca lo que serían los perfiles. Acordaros de que esta patilla estaba encima de esta, por lo tanto esto tiene que deslizarse tal y como estáis viendo hasta llegar aquí, y tener en cuenta de que el cristal de la parte de abajo también tiene que encajar con el perfil. En este caso ya está puesto, ha entrado de una manera fácil y ya lo tenemos preparado para poner lo que sería el perfil de la parte de arriba. Bueno, ya tenemos completamente montado los dos perfiles, tanto el de arriba como el de abajo, perfectamente anclados. Importante, recordad que el cristal interior se sustenta con lo que sería el marco inferior y el superior, por lo tanto hay que verificar que estén las piezas totalmente ancladas y en su sitio. Y a continuación solo nos resta pues montar el resto de piezas, que sin duda alguna es muchísimo más fácil, la tornillería que antes hemos quitado. Una vez puestos los dos tornillos Torx en su sitio, lo que vamos a proceder es a poner el cristal. Este sí que es fácil de poner, no tiene ningún tipo de complejidad, y acordaros de que hicimos aquí pues una pequeña marca con un rotulador permanente pues para no perdernos, ¿no? Para saber de que este cristal tiene que coincidir la flecha negra pues con la marca que hemos hecho, ¿no? Y a continuación lo que vamos a proceder es a poner las dos grapas que sujetan este último cristal. Esto tampoco representa complejidad, van puestas a presión. Ya tenemos puestas las dos grapas y ya tenemos la puerta montada.